la doctora Marian Carrión, presidenta de AEPA, Asociación de Expertos de Psicología Aplicada y vicepresidenta ejecutiva del Instituto Internacional de Investigación Social, Ambiental y de Salud Ocupacional, quien se conecta desde México. Doctora Carrión, bienvenida a Mi Trabajo Más Cerca y especialmente a nuestra sección ¿Cómo se hace? Muchas gracias, Johan, por la invitación y encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, doctora, hoy estamos hablando en nuestro programa del riesgo psicosocial que están sufriendo los trabajadores en el marco de la pandemia mundial que estamos viviendo actualmente. Por eso queremos que nos cuente hoy cómo hace un trabajador para salir de una situación psicológica compleja debido al confinamiento y al aislamiento que estamos viviendo actualmente. Bien, ¿cómo lo hace? Pues en primer lugar tenemos que ser conscientes de que es un impacto el que nos ha provocado esta pandemia, que tiene la peculiaridad de que nos ha afectado tanto en lo laboral como en lo social, lo familiar e incluso pues a nivel individual. Y ese impacto lo podemos mitigar e incluso casi hacer desaparecer teniendo una conciencia plena de aquellas emociones que se me están desarrollando por ese impacto que estoy teniendo en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Pues con unas claras líneas de autocuidado y autorresponsabilidad. Doctora, por ejemplo, ya que me toca este tema, ¿qué hábitos podemos tener o qué comportamientos podemos adoptar para no estar al borde de un riesgo psicosocial? En primer lugar, hacer una buena gestión de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, porque eso lo que nos generan son determinadas líneas de pensamiento que nos pueden generar más estrés incluso que la propia situación. Entonces, para ello, una muy buena técnica sería escribir esos sentimientos, esas emociones, y ante ese hecho concreto, esa emoción que me despierta, ver si es para mi bienestar o por el contrario, esa emoción me está generando más malestar y ver qué alternativas tengo de conductas y escoger aquellas que me puedan provocar bienestar. Perfecto. Y en el caso, doctora, de que estemos sufriendo ya un impacto psicosocial, que un trabajador esté confinado en su casa, cumpliendo con todas sus labores y ya esté sufriendo este riesgo psicosocial, ¿hay alguna forma de tratar este impacto o estos síntomas? ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí, claro que sí. Mira, nosotros en investigaciones que estamos haciendo vemos que fundamentalmente las emociones que más estamos manejando en general a nivel mundial es la incertidumbre. No sabemos nunca, no podemos hacer planes ni para la próxima semana porque así vamos, ¿no? No sabemos. La incertidumbre, la rabia, el miedo, sobre todo miedo, ¿no? Ahora, si por ejemplo me tengo que volver a reincorporar al trabajo, el miedo al contagio, el miedo incluso a la muerte, etcétera. Entonces, todos estos factores, que son factores psicosociales, si son emociones incontrolables, nos van a crear ansiedad. Por lo tanto, ahí tenemos que aprender a respirar, que ya lo hacemos, ¿no? Pero a respirar de una forma consciente y a bajar esos niveles de ansiedad a través de ejercicios tan simples como es la respiración o la relajación muscular profunda. Y, por ejemplo, si estamos en casa confinados y tenemos síntomas como depresión, irritabilidad, mal genio, mal humor, ansiedad, ¿con la respiración podemos solucionar todo esto? A ver, la causa está externa a nosotros, pero con cualquier causa externa nosotros podemos decidir de qué manera yo quiero vivir esa situación que tengo fuera de mí, ¿no? Y fuera de mi control. Entonces, lo que yo sí que puedo hacer es autocontrolarme yo. La situación a lo mejor no la puedo controlar, pero a mí sí que me puedo controlar. Y en vez de entrar en pánico, yo decido darme
el espacio de tranquilidad que necesito para buscar conductas adecuadas que me lleven a solucionar esa situación de pánico o de ansiedad que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la irritabilidad. Bueno, pues yo ahí, si ese es el sentimiento que estoy notando, puedo ahí pararme, respirar, tranquilizarme y a partir de ahí empezar a pensar, bueno, ¿cómo puedo dar y recibir opiniones sin entrar en conflicto? ¿Cómo puedo dar refuerzo positivo? ¿O cómo acepto que me den refuerzo positivo? ¿Cómo puedo corregir a otros sin entrar en conflicto? ¿Cómo me puedo comunicar de una manera efectiva y afectiva en estos momentos, ¿no? Perfecto. Entonces, ese nivel de tranquilidad no es que me lo solucione todo, pero sí que me da ese punto desde donde puedo razonar tranquilamente. Doctora Carrión, ¿y cómo podemos aumentar nuestro bienestar tanto en nuestro entorno laboral, en casa y fuera de él? Además de todo lo que usted ya nos ha dicho, ¿cómo podemos aumentar ese bienestar? Mira, hay una cuestión muy importante, por ejemplo, a nivel familiar y para todos aquellos que están trabajando desde casa, es preguntarnos si tenemos una buena adecuación de espacios y de horarios. Hay veces pues que tenemos una casita, un apartamento muy chiquito y estamos coincidiendo allí todos los miembros de la familia al mismo tiempo para hacer las cosas. Es importante adecuar ese espacio y esos horarios para que eso no sea un punto de fricción. Entonces, vale más sentarse, hablarlo, hacer un planning y decir, ok, pues yo voy a estar ahí, necesito estar a estas horas y vamos a hacer un escalamiento de horarios y espacios. También es importante para aquellos que todavía están en casa el tiempo para el descanso individual. Aunque sea me encierro en el cuarto de baño, pero necesito mis 5 minutos de desconexión, de estar solo, ¿no? También el tiempo lúdico compartido, el tiempo para compartir, divertirnos y estar junto con los otros miembros de la familia. Y si vivo solo, a lo mejor es el momento de conectarme a través de lo virtual, pues con amigos, familia, etcétera, para no trabajar, sino simplemente para charlar un rato, etcétera, ¿no? Y sobre todo, y muy importante también, y aquí una mención especial para los señores, un reparto equitativo de las tareas del hogar, porque si ahora que estamos todos los miembros en casa, realmente ahí hay una buena explosión, ¿no?, de tareas del hogar a repartir. Perfecto. ¿Cómo asegurar esa desconexión laboral? O sea, ¿cómo hacerle entender a un empleador que yo tengo un horario, cumplo mis labores en el marco de este horario y luego ya tengo que compartir con mi familia, atender a mis hijos, estar con mi esposa? ¿Cómo poder hacerles entender a ellos este tema para que no nos saturen con información, con tareas que nos pidan fuera de horario, un domingo, un festivo? Exactamente, ya debería estar contemplado eso, es decir, una política de horarios justos. Y eso parte desde el centro, desde el corazón de la empresa, ¿no? Y eso es un tema de psicosociales clarísimo, es decir, todas las empresas que tienen que estar cumpliendo con toda la normativa relativa a factores psicosociales de riesgo, ese es uno de los riesgos, los horarios extendidos fuera de lo que sería una política de horarios saludables, ¿no? Entonces, por lo tanto, el trabajo en casa no implica que uno tenga que estar las 24 horas. Yo en mi fin de semana, yo en mis horas que no son laborales, puedo no responder a un mail, puedo no responder a un WhatsApp, porque nadie me puede obligar a hacerlo fuera de mi horario habitual laboral. De acuerdo. Doctora Carrión, mantener relaciones positivas con nuestros pares de trabajo, con nuestra familia eh, y trabajar en equipo, ayuda a que tengamos un entorno psicosocial laboral sano. Sí, totalmente, Johan. Eso es importantísimo. Lo que le llamamos la red social de apoyo. Es decir, que puede ser familiar, social o laboral, ¿no? Pero esa red social, ¿por qué? Porque son fundamentales para el día a día de cualquiera de nosotros, porque contribuyen
a que tengamos una calidad de vida mejor. ¿Y por qué? Pues porque nos sentimos protegidos, nos sentimos que nuestra autoestima sube, ¿no? Cuando ves que le importas a otra gente, etcétera, y a la vez podemos hacer subir la autoestima de nuestros amigos, de nuestros compañeros, ¿no? El respeto, el sentirte querido, el que realmente puedo sentirme escuchado y ayudado en el caso que lo necesite, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta red social de apoyo es importantísima y más en estos tiempos con la distancia social, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante ahora más que nunca la empatía también hacia el otro, el estar ahí, ¿no? El que el otro sepa que estamos ahí. Es importantísimo. Entendido. Y hay gente que tiene miedo al contagio, que tiene miedo a toda esta situación que estamos viviendo y no quieren regresar a sus labores presenciales en los trabajos. ¿Cómo solucionar esto? ¿El empleador qué puede hacer para solucionar este tipo de comportamientos o de actitudes que asumen las personas debido al miedo al COVID-19? Mira, en primer lugar, la persona a nivel individual, lo que tenemos que entender cada uno de nosotros es que el miedo, miedo al contagio, miedo a la muerte, el miedo, pues eso, al retorno al trabajo, porque no sé en qué medida, pues eso me puede perjudicar o no en mi salud, etcétera. El miedo siempre es una emoción que tiene una función adaptativa, sirve para que nos adaptemos. El miedo no es útil si lo que hace es paralizarnos. Por lo tanto, si yo tengo que regresar al trabajo y siento miedo, es normal, porque me tengo que adaptar a otra nueva realidad. Por lo tanto, es normal sentirlo, pero no es normal que me paralice y yo diga no quiero moverme de mi casa. Entonces, ahí, ¿qué tengo que hacer? Lo que decíamos antes, ¿cómo gestiono yo esa emoción para que no se me convierta en negativa? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Me es útil el miedo, ¿por qué? Si me lleva no a paralizarme y a quedarme en mi casa, sino a tomar las medidas de precaución que necesito tomar para salir a trabajar. Entonces, la empresa ahí, ¿cómo puede ayudar? Dándome toda la información que me quite la incertidumbre. Toda la información que yo necesito. Y ahí, pues vamos a ver qué medidas de seguridad y salud se han tomado en la empresa específicas para la COVID-19. Pues si hay control de temperatura corporal, si los puestos están con la sana distancia, si se promueve el lavado de manos, si me proporcionan gel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en todo eso la empresa puede ayudar, pero es un 50% de la empresa que me puede dar todas las medidas de seguridad, pero luego está el interrogante, ¿y yo qué hago? Yo también tengo que hacer. Y yo tengo que hacer, lavarme las manos, conocer, por ejemplo, pues cómo funciona el virus, cómo se puede transmitir, que es importante la distancia, aunque no nos guste, pero el 1,800 m, 2 metros lo tenemos que guardar, en la mascarilla, el uso de mascarilla, porque es otro filtro que ayuda, el lavarme las manos constantemente, porque en una maneta de la puerta, porque en una silla, etcétera, pues pudiera haber. Entonces, si yo tengo todas las medidas de precaución, estoy enfrentando el miedo de una manera proactiva y para mi bienestar y para mi tranquilidad. Entonces, lo que tengo que tener es una buena información y luego yo ser capaz de desarrollar esas conductas saludables. Es muy importante para nosotros tener sus impresiones y todas estas recomendaciones que nos entregó hoy. Muchas gracias y de nuevo, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Johan. Un gusto.